Y estamos de vuelta en esta Agroplan Ñuble. Le agradecemos nuevamente también a quienes estuvieron hace unos momentos con nosotros. E iniciamos el bloque de arándanos, un sector que ha estado súper noticioso este año, como les adelantábamos, y que es muy potente en la región del Ñuble, con una buena cantidad de hectáreas dedicadas a su cultivo. Por un lado, como les decíamos, está el anhelado System Approach, que permitirá a los productores de la región llegar a Estados Unidos con su producción sin necesidad de fumigar la fruta. Pero también hay nubarrones en el horizonte por los bajos precios debido a la sobreoferta internacional, más la investigación en Estados Unidos, etcétera. Y qué mejor que conversar de esto en un modo entrevista con el director ejecutivo del Comité de Arándanos de Chile, Andrés Armstrong. Bienvenido, Andrés, a nuestro panel, a Agroplan Ñuble. Hola Francisco, ¿cómo Hola, estás? Andrés, no me des la mano porque hay que tomar No, providencias por el no, COVID. estamos a la distancia necesaria. Exactamente, la distancia prácticamente no se ve en pantalla, pero estamos utilizando ambos también protección para estar de acuerdo a los protocolos De acuerdo. del COVID. Oye, a propósito de eso, Andrés, el sector arándanos, ¿tú ves también que está actualizado, está bien preparado para lo que es la temporada en cuanto a los protocolos COVID? Bueno, así es, todas las plantas y los huertos están trabajando con los protocolos, lo que genera algunos problemas, pero yo creo que hay un entendimiento de la importancia de cuidar a las personas en primer lugar en sus operaciones, de cuidar la salud de las personas y al mismo tiempo mantener la continuidad de las operaciones, porque te caes con alguna persona que cae y te estropea, digamos, el proceso. Así que yo creo que hay bastante conciencia y obviamente son requerimientos que nos generan algunos problemas, pero es con lo que estamos viendo hoy día y yo creo que la industria está operando conforme. Ujú. ¿Cuáles son las expectativas como sector para esta temporada que se está iniciando? Bueno, nosotros hicimos una estimación para esta temporada que es un volumen un poquitito mayor al que tuvimos la temporada anterior, un 2% más, basado por una parte están saliendo variedades que se están derivando hacia el fresco, hacia el congelado o definitivamente están saliendo de producción, pero también se están incorporando variedades nuevas que tienen mejor calidad de post cosecha, que tienen mejores calibres, que tienen mejor productividad. Hoy día una variedad tiene que cumplir varios requisitos. Uno es que sea una buena viajera, digamos, que sea bonita, que sea firme, pero también que tenga una buena productividad. El mercado mundial hoy día de arándano está en una situación competitiva mucho más fuerte de la que estaba anteriormente, entonces hay que ponerse al día. Entonces, esta nueva estimación, esta nueva producción, yo diría que está saliendo de Chile, viene con una renovación importante de sus variedades. Oye, Andrés, no sé si te pasa lo mismo, pero me acabo de dar cuenta que nuestro estudio está repleto de arándanos frescos ahí. Fue lo primero que yo vi, si Qué no maravilla. antes estaba lleno de cereza, pero ahora que estaban los arándanos entré. Oye, me da unas ganas de comer arándanos porque son tan ricos, saludables y son frescos. Además, son súper frescos. Para el calor, la verdad que vienen demasiado bien. Así que uno los ve y dan demasiadas ganas de agarrarlos, así agarrar la pared y comérselos. Oye, y te quería preguntar cuántas toneladas de arándanos frescos se prevé comercializar en esta temporada 2020-2021 y si crees que va a ser superior, inferior, cómo se proyecta respecto a la campaña anterior en volúmenes y en valores. Es lo que te decía anteriormente, nosotros estamos estimando 11.500 toneladas, que es aproximadamente un 2% más de lo que exportamos la temporada anterior en fresco. Sí. Es un volumen prácticamente el mismo, pero con una mejor composición de variedades. Esa es nuestra estimación para esta temporada. Perfecto. ¿Y de qué manera impactan las temperaturas en esta producción? Bueno, nunca es bueno tener altas temperaturas durante la cosecha. Esta temporada la zona norte partió con mayores producciones. También ha habido renovación y plantación de variedades, mucho orgánico en la zona norte. Así que hemos ido un poco mayor que la temporada anterior. Si bien ahora las temperaturas han estado un poco más bajas, ha hecho que estemos un poco más tarde comparado con la temporada anterior. Pero dentro de todo, más o menos de la normalidad. Dentro de la ventana que tradicionalmente ha ocupado Chile, yo te diría que las últimas temporadas ha estado también bastante más estable, considerando también que hay producción de otros países que están creciendo en forma importante. Siempre hablamos de Perú, que es el que está creciendo más, pero también hay producción creciente importante desde México, desde Marruecos, desde Sudáfrica.
y la oferta de arándano, digamos, año completo, realmente hoy día es una realidad. Nosotros hablábamos mucho del suministro año completo, y lo había, pero con diferencias muy grandes de volumen. Esta nueva oferta que está llegando de Perú, que está llegando de México, ha ido equiparando un poco la oferta semanal, la estabilidad de los precios, la estabilidad en el tamaño de los clamshells, y todo eso ha sido muy positivo para desarrollar el consumo. En cuanto a hectareaje y en cuanto a producción, ¿este es un cultivo que va en expansión o en contracción, considerando este escenario mundial de mayores competidores, el tema que tuvimos con la LOVS también, en el fondo las dificultades que se han generado en un escenario en que antes teníamos todo por producir y todo por ganar? No, bueno, Chile ha ocupado un espacio que va entre noviembre, diciembre y finales de febrero, inicios de marzo. Yo creo que se ha ido consolidando en ese espacio en la medida que ha ido aumentando básicamente la oferta justo antes de la temporada chilena y la temporada posterior a nuestros picos. También hay que considerar la capacidad de cosechar, porque todavía es un cultivo muy intensivo en mano de obra durante la época de cosecha. Todavía el arándano para fresco se cosecha a mano, digamos, y esa es una situación que hay que tomar muy en cuenta porque los procesos de cosecha inciden mucho en la calidad. Si cosechamos mucho con muy poca gente, es muy difícil tener una muy buena fruta. Entonces, por ese lado, Chile ha ido estabilizando una oferta, renovando sus variedades y manteniendo procesos de cosecha que le permitan llegar bien a los mercados. ¿Qué es lo que se está exigiendo hoy día? Tal vez hoy día no hay espacio para fruta que en momentos de baja oferta podía encontrar un mercado. Hoy día hay una oferta muy grande, entonces la exigencia en términos de calidad se ha ido elevando. Y esa es la posición que ha ido jugando Chile, de mantener un volumen. Ya no estamos en esta carrera por volumen, nosotros estamos en esta carrera por la calidad, por la condición y por mantener esa ventana. Tengo un amigo que es productor de arándanos justamente de la región del Ñuble, en la zona de San Carlos, súper innovador, y que me decía a su tiempo, se quejaba, decía, desde el Perú nos están reventando el mercado, me decía, están metiendo tanta cantidad de arándanos a nivel internacional que nos hacen bajar los precios y estamos al límite. Por otro lado, hablaba con otro amigo y decía, sí, está bien, pero esto se va a regular porque la calidad es inferior a la nuestra. Bueno, hay distintas visiones al respecto. Algunos están sufriendo más, otros menos. ¿Cómo lo está viendo esta amenaza el comité? Mira, Francisco, es un hecho que un mayor volumen en una determinada semana va a tener una incidencia en los precios. Y si bien la mayor parte del volumen que está colocando Perú o el volumen que está colocando México no está en las semanas peak de Chile, sí, durante la temporada completa de Chile hay oferta de Perú y hay oferta de México o de Marruecos en una parte que está compitiendo con nuestra oferta, que nos ha hecho cambiar algunos precios. Entonces, efectivamente, hay una mayor presión de volumen y mayor presión de los precios. Pero también, por otro lado, hay un consumo que sigue creciendo en el arándano, en mercados como Estados Unidos, que es el mayor mercado del mundo, pero también en países en los cuales todavía el consumo es bastante incipiente, como es en Asia, por ejemplo, o en muchos países en Europa. O sea, hay todavía un espacio para seguir creciendo. Hay nichos de mercado, como por ejemplo los orgánicos, que en Chile, si bien nuestros volúmenes en general están estables, los volúmenes de orgánicos siguen aumentando año a año a tasas importantes, y este año con el Systems Approach en Ñuble y en Biobío hay una oferta de productos orgánicos que anteriormente no podían ir al mercado norteamericano, que es el principal mercado para los productos orgánicos, que esta temporada va a tener esa oportunidad. Claro, no podían entrar como orgánicos y ahora que no requieren fumigación van a poder entrar con esa calidad. Al fumigar perdían la condición de orgánicos y esa es digamos, la principal ventaja, creo yo, del Systems Approach, de poder incorporar esa producción orgánica al mercado de Estados Unidos. Recordemos que ya llevamos más de 7 años con la necesidad de fumigar la fruta de algunas regiones de Chile que van a Estados Unidos, y eso se ha hecho, y hemos seguido exportando, y eso no ha frenado las exportaciones. Lo que sí frenó las exportaciones de orgánicos. Claro, ¿y hay proyección de ir liberando otras zonas con System Approach? Paso a paso, vamos seguro, como dice, queremos
tomamos la opción de partir. Esto es un trabajo, bueno, va a estar con nosotros Rodrigo Stetter, nos va a poder explicar más en detalle, pero es un trabajo largo que el SAC ha ido llevando con AFICE en Estados Unidos, de poder comenzar con Ñuble y BioBio y demostrar que podemos administrar un sistema approach en forma de generarle la seguridad a los norteamericanos que le vamos a llevar la aloesia otrana de vuelta a Estados Unidos. Y teniendo esa seguridad, yo creo que es muy factible que podamos avanzar hacia otras regiones también. Pero partamos con esta, hagámoslo bien. Ya están empezando las primeras exportaciones con el System Approach estas semanas, digamos. Así que yo creo que hay muy buenas expectativas con respecto a eso. Andrés, ¿el arándano es un fruto que está estable en cuanto a sus variedades o está con un potencial de nuevas variedades en este momento? No, hay muchísima renovación de variedades, hay muchísimas pruebas. Había, yo te diría, una revolución en términos de la capacidad de producir arándanos con menor requerimiento de horas de frío, que es lo que ha permitido que países que antiguamente no tenían capacidad de producir, como puede ser Perú, como puede ser México, puede ser en algún caso Sudáfrica, hoy día tengan material genético que permita producir en esas latitudes, digamos. Y lo mismo pasa en otras partes. En otras latitudes también hay permanentemente lanzamientos de nuevas variedades, siempre hay búsquedas de nuevos productos. Y en el arándano ha estado bastante activo. Yo diría que en Chile ha habido un impulso muy importante por renovar las variedades. El tema este del aumento de la producción internacional, te preguntaba hace un rato de Perú, pero también hay otros países, ¿no es cierto?, que están produciendo. ¿Hay una proyección de que esto continúe o dado el tema del COVID hay más dificultades puntualmente este año para que sigan sacando los volúmenes de fruta que estaban sacando antes? Yo no pondría el COVID en esa perspectiva a tan largo plazo. Por un lado ha tenido problemas operacionales como los que discutíamos al comienzo, pero también ha tenido un aumento de consumo de ciertos productos que son más saludables o que van en un embalaje que les da a la gente le da más seguridad al consumo. Un arándano que viene en una cajita de PET, digamos, parece más seguro que tal vez otro alimento. Entonces, hay que tener cuidado. El COVID creo que ha tenido, para efectos del consumo de fruta, un impacto positivo. Ahora, claro, esperemos que el COVID se termine en un plazo mucho más largo y ya la discusión no va a ser tanto sobre el COVID, sino que sobre la oferta mundial, que también, Francisco, eso va a tener un ajuste. Los ajustes son un poco más largos en términos de la oferta que se genera y la demanda que eso va provocando. Lo mismo pasó en Chile, que de alguna manera nosotros llegamos hasta un pico, ahora estamos en una situación más estable. Probablemente eso también va a pasar en otros países en la medida que los precios y los volúmenes se van ajustando. Porque ustedes como comité, yo se lo he escuchado muchas veces en entrevistas que me ha tocado hacerte, Andrés, en la radio, que siempre le pides a los productores y pones un foco en la calidad, y en diferenciarse a través de la calidad. ¿Tú ves que eso está ocurriendo de manera sostenible? ¿Se está haciendo exitoso en esa estrategia? Y por otro lado, esto que empiecen a salir zonas con System Approach, ¿también beneficia ese objetivo? Sin duda, nadie quiere fumigar la fruta porque son costos y también bien no le hace la fruta, si bien nos ha permitido seguir vendiendo, no ha sido un impedimento hasta ahora. Pero partiendo desde lo que yo te comentaba de la renovación varietal, reconociendo que la forma de cosechar es importante, y todo esto está, digamos, viene de un requerimiento de una nueva situación competitiva en el mercado. Si tú tienes un mercado en el cual te acepta una cierta calidad, una cierta condición de fruta, porque no hay más oferta y hay un precio para eso, está perfecto. Pero la situación competitiva actual te obliga, ni siquiera tanto yo te diría a diferenciarte, sino que tener una calidad y una condición que te permita entrar en el juego. Después hablamos de cómo nos diferenciamos en términos de las ventanas, en términos de si tenemos orgánico, si estamos trabajando en temas de sustentabilidad que hagan que nuestro arándano, nuestra fruta en general, pueda ser valorada de una forma distinta con respecto a la de otros países. Hoy día el tema de calidad, más que diferenciarse, es una condición mínima para poder entrar en el juego actual. Bueno, poder tener el System Approach costó, ¿no es cierto? Costó estos 7 años que tú comentabas, este periodo. Se ha obtenido, eso significó un esfuerzo público-privado,
increíble, pero hay que mantenerlo. Y para poder mantener eso, me gustaría también que pudiese aprovechar esta vitrina para hacerle un llamado tanto al sector agrícola, a los agricultores, a los trabajadores del campo, pero también al entorno, al barrio en el fondo, a los vecinos de los campos, donde muchas veces también está el riesgo de que pueda aparecer la aloesia en algún parrón, por ejemplo, antiguo de esos que hay en las casas. Entonces, darte la tribuna para que en ese puedas hacer un llamado directamente también a tomar las medidas. Sí, es importante porque, digamos, no solamente el control intrapedial que hacen los productores y que SAC ha hecho un trabajo muy fuerte, el comité también, en poder ir mejorando la forma de controlar la plaga dentro de los campos, pero también es importante los vecinos, como tú decías, que tienen una parra, que también permitan a que SAC hacer su trabajo de control o ellos mismos puedan controlar, porque al final es una plaga que afecta, por un lado, a los arándanos, también a la uva y finalmente puede afectar a la fuente de trabajo de mucha gente. Entonces, al final del día es un beneficio para todos poder cuidar la producción de arándanos y también de uva, digamos. ¿Cómo es el monitoreo, Andrés, que están haciendo esta situación de potenciales salvaguardias, de investigación que hay en Estados Unidos? Yo tenía un poco la impresión, al menos, de que tenía que ver también con una campaña electoral, con una cosa media proteccionista, ¿no es cierto?, de último momento de Trump. ¿En qué está ahora esto, una vez que ya se zanjó la presidencial y que pasa a ser algo netamente sectorial? ¿Ha seguido avanzando? ¿En qué está? Ha seguido avanzando, eso ya no tiene vuelta atrás. Esta es una investigación bajo el capítulo 201 que no es una acusación a un país específico sobre el daño que los arándanos importados hacen a los productores locales, sino que a todos los arándanos importados. Y dentro de este conjunto entra Chile como uno de los principales países que exportan arándanos a Estados Unidos. Es una lástima porque Chile ha sido un proveedor en contrastación muy importante para el hemisferio norte y te diría que en particular del mercado norteamericano, que ha visto el desarrollo del consumo crecer en todos estos años, también por la oferta chilena en contrastación. Ha permitido que el consumidor tenga la posibilidad de consumir durante gran parte del año, te diría, con el aporte chileno hoy día, durante todo el año, con el aporte de los otros países también, en circunstancias que nosotros estamos en una ventana completamente de contrastación. Pero el instrumento que escogió el Ejecutivo, y esto fue una diferencia, porque normalmente las solicitudes de investigación las hacen los productores locales o las asociaciones de productores. En este caso fue el mismo gobierno de Estados Unidos que hizo la solicitud de esta investigación con este capítulo que incluye a todos los arándanos importados. Hay ofertas de otros países que tal vez no están en una contrastación tan clara como la nuestra, pero como va a todos los importados, Chile está dentro de esto. Todo en el mismo saco. Vamos todos en el mismo saco y en esta primera fase lo que tenemos que hacer, y por eso hemos trabajado en conjunto, nosotros estamos trabajando muy en conjunto con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, no te diría, ni siquiera es defensa, sino que es participar en el proceso de investigación y llevar el caso de Chile, pero también en coordinación con los otros países, porque como te digo, esto va en conjunto. En esta primera fase lo que tenemos que intentar demostrar al Trade Commission en Estados Unidos es que los arándanos importados en su conjunto no han dañado a los productores locales, sino que muy por el contrario han beneficiado el consumo en ese país, y ha sido una situación positiva al final. Si bien en algunos productores eventualmente hoy día no gozan de una suboferta que les permitía estar con precios muchísimo mayores. Claro. Bueno, sin duda en el caso chileno... Eso está avanzando, Francisco, y la investigación ya se lanzó independiente, que las elecciones en Estados Unidos ya se zanjaron y ya sabemos que el que va a tomar esto, porque el que define esto, probablemente si le llega, si es que tiene varias fases. La primera fase es demostrar el daño. Si el Trade Commission demuestra que hay daño, ahí pasa una segunda fase que es de cuáles son las medidas de salvaguarda que podría tomar el presidente para resguardar a los productores locales por un periodo, porque la lógica es que el productor norteamericano se vio enfrentado a un aumento muy grande y repentino de la oferta que no le permitió adaptarse para competir. Perfecto. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que puede hacer? Poner algunas salvaguardas para permitir al productor local adaptarse a esta nueva situación de competencia. Entonces, son salvaguardas que pueden tener un periodo de 4 años,
en una primera instancia, eventualmente se podrían postergar por otros 4 años. Claro. Pero esa es la lógica que tiene y esto en el mejor de los casos se va a definir a mediados de enero. Si es que el ITC demuestra que no hay daño, se termina la investigación. Si ellos demuestran que hay daño, va a la etapa de la salvaguarda y eso ya es para marzo, abril, cuando el presidente pueda empezar a tomar alguna definición. ¿Y cuánto sigue siendo, un poco para dimensionar el impacto que podría tener una mala noticia respecto a esto? ¿Cuál es el peso que tiene hoy en día Estados Unidos dentro de las exportaciones de arándanos? ¿Sigue siendo tan predominante Estados Unidos y Canadá como era hasta hace unos años? Mira, la temporada pasada nosotros exportamos 50% de nuestro volumen a Estados Unidos, en circunstancia que hace 10 años atrás era el 82%. Nosotros desde que se formó el Comité de Arándanos hemos estado en una estrategia de promover y desarrollar mercados alternativos, de llevar nuestra oferta a otras, descentralizar nuestra oferta al mercado norteamericano. Hoy día hay un 34% que va a Europa, hay otro 14% que va a Asia en forma creciente y la participación de Estados Unidos ha ido bajando. En este caso, la investigación, las últimas 2 temporadas, nosotros no hemos aumentado nuestro volumen a Estados Unidos, sino muy por el contrario, lo hemos disminuido. Entonces, nuestra estrategia ha ido de ir descentralizando, si bien todavía el 50% de nuestra oferta está en ese mercado, es muy importante. ¿Y hacia adelante hay algún mercado que se vea con un alto potencial que ustedes estén prospectando? Bueno, yo creo que hay espacio en todos los mercados para crecer. En el mismo Estados Unidos todavía hay consumidores que no conocen o tienen una penetración que nos permitiría seguir creciendo. Y como te decía, países en Europa y sobre todo en Asia, donde el potencial es enorme. ¿A los chinos les interesa el arándano? ¿Está dentro de los sabores que para ellos son agradables o no? Sin duda, y tiene una connotación muy importante con respecto a la salud. Así que no, sin duda es un producto que es muy apetecido en la medida que se va conociendo. Claro, porque las características organolépticas son fantásticas del arándano. ¿Qué nos podrías contar para ir finalizando también de eso, de la característica de calidad para la salud? Porque no necesariamente nos está escuchando solamente gente que está en sus predios, gente de campo, exportadores. Nos está escuchando también y nos está viendo posiblemente mucha gente de la ciudad a través de YouTube, gente que se interesa por el tema de la alimentación y de la alimentación saludable. ¿Cuáles son las características para vender, para ofrecer el arándano bien? La número 1 yo diría que son los antioxidantes. Yo diría que eso fue lo que marcó realmente un quiebre en el consumo y posteriormente en la oferta de arándano. Fue el hecho que el arándano tiene un alto contenido de antioxidantes, pero también tiene muchos beneficios para la salud que tienen que ver con el tema de las infecciones urinarias o para temas relacionados con llamémoslo la salud, las enfermedades de la tercera edad. O sea, no es un mito eso que dice la señora y que hay que ponerle arándanos para las infecciones urinarias. Exactamente. Es absolutamente real. Así es. Qué bueno. Por lo tanto, un producto muy bueno para la salud, muy bueno también con muchas cualidades nutricionales, que es muy recomendable para los niños, adultos, mujeres, para la tercera edad. A los niños les encanta y por otro lado muy fácil de consumir porque es una fruta que no necesitas pelarla ni cortarla, es solamente tomarla del clamshell y consumirla. Es muy fácil. Claro. Que entre las bandejas de arándano, por favor. No, la verdad, sería bueno, sería bueno. Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité de Arándanos de Chile, te queremos dar las gracias por esta entrevista. Ha sido muy entretenido en lo particular y hemos podido aprender un poco más de este sector y además ponernos al día de lo que puede ser la importancia del sector y las proyecciones, especialmente para la gente que nos está escuchando también de la región del Ñuble, dado que en este caso, este año la Agroplan Trade es Agroplan Ñuble. Perfecto. No, muchas gracias por la invitación, siempre un agrado conversar contigo. Y quedas invitado alrededor de una hora más a un panel de discusión que vamos a tener sobre el tema de los arándanos. Perfecto. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Andrés Armstrong. Más rato nos tocará volver a conversar con él en el panel, que va a estar, esperamos, muy entretenido, tal como esperamos que hayan encontrado también esta entrevista. Ahora nos toca presentar a Juan Hirzel. Él es investigador de INIA Quilamapu
quien se referirá a los avances en el manejo nutricional del arándano para mejorar la calidad y la condición de la fruta. Juan es ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, máster en Ciencias de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido investigador de INEA por los últimos 20 años, además de consultor de empresas de fertilizantes, exportadora de fruta, viveros de frutales, empresas productoras de semilla, frutales y viñedo. Tremenda trayectoria que sin lugar a duda va a poner hoy día también a disposición a través de su interesante charla. Bienvenido, Juan. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Juan Irsel. Voy a compartir con ustedes esta charla que lleva por título Avances en el manejo nutricional de arándanos para mejorar la calidad y condición de la fruta. Les voy a compartir de forma resumida bastantes avances respecto al manejo nutricional y que ha permitido que vamos también mejorando calidad y condición de nuestra fruta de arándano en la región de Ñuble. Bueno, en primer lugar, cuando cultivamos arándanos, tenemos que trabajar con suelos que tengan características especiales, características físicas, suelos muy porosos, profundos, de buen movimiento de oxígeno, buen movimiento de humedad. No queremos tener suelos que tengan limitaciones mecánicas, ¿cierto? Queremos un suelo que sea muy amigable al crecimiento de la planta, pero además tienen que haber ciertas propiedades químicas o de fertilidad química, como el pH, es una especie aciófila, entonces dependiendo del tipo de suelo con el cual nosotros estemos trabajando, ya sea que dominen las arenas o dominen las arcillas, ¿cierto? Van a haber condiciones de pH que son adecuadas para que este cultivo se desarrolle y que están asociados a su origen, dado que es una especie que creció en condición de sotobosque, ¿cierto? Una especie aciófila, donde la mayoría de los elementos se presentaron en estado reducido, por eso es que prefiere el nitrógeno en forma de amonio principalmente, y en suelos con estado reducido los niveles nutricionales de muchos elementos son bastante bajos, como el caso del calcio, ¿cierto? El magnesio, respecto a otras especies que nosotros conocemos. Y también presenta mayores requerimientos de hierro, de manganeso, respecto a otras especies vegetales. Entonces, como referencia, se presenta la tabla que ustedes están viendo acá en esta lámina, y lo que nosotros deberíamos hacer es realizar análisis de suelo cada 3 o cada 4 años, porque las propiedades químicas del suelo cambian muy lentamente a través del tiempo. Mostrar los primeros 30 centímetros del suelo, desde 0 a 30 la muestra, desde varios puntos, tratar de tener un mínimo de 20 o 25 puntos para formar una muestra compuesta. Luego eso se lleva al laboratorio, se analiza, se pide al laboratorio todos los análisis que están presentes en esta tabla y se compara con la tabla de referencia. Si nosotros tuviéramos la suerte que todos los nutrientes analizados están dentro del rango, cumplen con lo que muestra esta tabla de referencia, significa que tenemos una condición química apta para el cultivo de arándano y que por lo tanto el programa de fertilización que nosotros vamos a realizar debe estar orientado básicamente a reponer las cantidades de nutrientes que va a consumir nuestro cultivo. Eh, un aspecto muy importante es que la determinación del nitrógeno, ya sea para el arándano o para cualquier especie vegetal, no se detecta fácilmente con análisis de rutina, y para ello nosotros tenemos que simular la condición que ocurre a nivel de suelo, dado que las reservas de nitrógeno presentes en la materia orgánica son liberadas a través de procesos biológicos donde los microorganismos del suelo en condiciones de humedad y temperatura van digiriendo la reserva orgánica lábil y van entregando nitrógeno al cultivo, y esto ocurre principalmente desde mediados de noviembre hasta fines de febrero. Por lo tanto, una muestra de suelo colectada mucho antes de iniciar el periodo de cultivo, el ciclo de cultivo, es decir, en otoño o en invierno, no nos permite determinar cuánto nitrógeno se va a entregar de forma natural por el suelo. Y para ello se tiene que realizar este tipo de análisis especial, que es una incubación de suelos para simular lo que ocurre con la biomasa, ¿ya? O sea, que la biomasa tenga condiciones de temperatura y humedad que le permitan liberar las reservas orgánicas de nitrógeno, y se muestra aquí en esta grafiquita, donde hay 3 huertos cultivados con arándano. Lo que está en color rojo es un huerto en la zona de Villarrica, con un 15% de materia orgánica, es decir, mucha reserva de nitrógeno, y cuando se le da una condición de temperatura del orden de 25 grados y una humedad del orden del 80% de la capacidad de campo, entonces la biomasa trabaja muy rápidamente y comienza a liberar ese nitrógeno, ¿cierto? Parte de cero porque le hemos descontado el nitrógeno mineral o el nitrógeno disponible, dado que solo nos interesa trabajar con la reserva orgánica. Y los otros 2 huertos presentan niveles de nitrógeno muy por debajo del suelo que está en color rojo, porque presentan niveles de materia orgánica también mucho más bajos, y por lo tanto los 2 huertos que están aquí abajo requieren mayor dosis de nitrógeno, y el que está arriba requiere una menor dosis de nitrógeno, simplemente no la requiere. Y a modo de ejemplo, en ese mismo huerto que estaba en color rojo, suelo rico en materia orgánica, donde hay distintos cultivares, trabajamos con experimentos de campo, y aquí muestro uno de los ensayos en la variedad Legacy, tercer año de cultivo, primer año de producción.
teníamos un control sin nitrógeno, distintos tratamientos con una dosis de nitrógeno equivalente a 100 kilos por hectárea a través de distintos productos fertilizantes. Lo que nosotros observamos es que hubo mayor productividad en el control, dado que, como estamos trabajando en un suelo con mucha reserva de nitrógeno que se comienza a entregar desde mediados de primavera hasta fines de verano, entonces el aporte natural del suelo es más que suficiente para satisfacer la necesidad de la planta, y si además de eso nosotros volvemos a agregar nitrógeno, estamos generando un exceso de desarrollo vegetativo, un menor ingreso de luz, menor inducción floral y por lo tanto menor productividad. Por eso es que en este caso el control que no recibió nitrógeno está presentando una mayor productividad que los tratamientos fertilizados, dado que el nitrógeno orgánico que se va a liberar de forma natural en ese suelo es bastante alto y supera con creces las necesidades del cultivo. De ahí la importancia entonces de solicitar este análisis de nitrógeno mineralizable que se realiza con incubación de suelos en cualquier laboratorio. Otro aspecto importante en el cultivo del arándano es corregir el pH. Si el pH es muy ácido, por ejemplo en suelos del sur, nosotros podríamos escalar levemente y subir el pH, pero lo regular es que lo que tengamos que hacer en el cultivo del arándano es bajar el pH, dado que es una especie acidófila, como se muestra aquí en la gráfica que está en la zona inferior de esta lámina, en la cual nosotros estamos bajando el pH a través de la agregación de azufre elemental en dosis crecientes, ¿cierto? Estas son dosis muy elevadas porque son experimentos en los cuales nosotros estamos trabajando para conocer un poco la curva de disminución del pH. Y cuando nosotros vamos agregando dosis crecientes de azufre, ¿cierto? Se va generando una reacción de oxidación del azufre por un grupo de organismos muy especializados que son los tiobacilos, que van a utilizar el azufre como fuente de energía, lo van a oxidar y en el paso intermedio se forma ácido sulfúrico, que es el que permite esta baja del pH. Y junto con este cambio del pH va a cambiar la disponibilidad de todos los nutrientes esenciales. Por lo tanto, es importante conocer qué va a pasar con algunos nutrientes, porque algunos van a aumentar su disponibilidad y otros van a bajar su disponibilidad. Por ejemplo, al bajar el pH, si ustedes ven aquí en esta gráfica, tanto el hierro como el zinc y como el manganeso van a aumentar su disponibilidad porque el pH se comienza a mover hacia la izquierda, entonces aumenta el ancho de biodisponibilidad de estos nutrientes. También, al bajar el pH, podríamos encontrar una disminución de elementos como calcio, como magnesio y en algunos casos como potasio. Entonces, eso tiene que ser considerado cuando nosotros estamos realizando este cambio de pH. A modo de ejemplo, después de haber realizado esta baja en el pH o esta reducción del pH, realizando estas aplicaciones de azufre elemental, nosotros observamos cómo aumentó el hierro disponible, cómo aumentó el manganeso disponible, dado que los óxidos de hierro y óxido de manganeso, al reaccionar con radicales ácidos, ahora comienzan a reducirse, se transforman en hierro más 2 o hierro más 3 y manganeso más 2 y se hace mucho más disponible el cultivo. También sube el sulfato, dado que estamos trabajando con azufre como fuente de acidificación, entonces era esperable este incremento en el sulfato, y a su vez se está incrementando el nitrógeno, pero este es un indicador negativo, porque este nitrógeno no obedece a ninguna reacción química. El incremento de nitrógeno en el suelo, producto de una acidificación en exceso, que podría ocurrir en algunos casos, se está presentando porque cuando estamos generando muchos radicales ácidos, estamos causando un daño sobre la biomasa del suelo y podríamos estar matando biomasa benéfica, y luego, desde el organismo de esta biomasa benéfica, desde las proteínas, se van liberando aminoácidos y luego compuestos más simples de nitrógeno y llegamos finalmente a incrementar el nitrógeno disponible, que sería un indicador negativo sobre el efecto que está generando esta acidificación en la biomasa benéfica del suelo. En términos de propiedades físicas, ¿cierto? Es importante que el cultivo de arándano se realice en suelos profundos, porosos, de buena infiltración, buena oxigenación. Y acá vemos el caso contrario, cuando se cultiva en un suelo que no es apto, ¿cierto? Para este cultivo, ¿cierto? Aquí se presenta este ejemplo en un suelo con arcillas expandibles, un suelo con arcillas densas, donde hay bajo movimiento de agua y de oxígeno, baja infiltración. Vemos que el cultivo está mostrando una suerte de cansancio, con esta amarillez que ustedes observan en el desarrollo vegetativo aéreo, que muchas veces se confunde con deficiencia de hierro. La verdad es que a esta planta le están faltando todos los elementos por un efecto de ilusión. La raíz que está creciendo en el suelo no es capaz de compensar la demanda de crecimiento vegetativo por temperatura, por luz, por CO2 que está presente en el ambiente. Entonces la planta comienza a diluir los nutrientes que está extrayendo su sistema de raíces desde el suelo, y de hecho, cuando el agricultor realiza una poda de rejuvenecimiento, como se ve en la lámina inferior, la verdad es que la recuperación vegetativa es bastante pobre, dado que tenemos muy pocas reservas. Y eso sería lo que está ocurriendo cuando estamos desarrollando un cultivo en condiciones de suelo que no sean las adecuadas para el arándano.
Aquí tenemos otro ejemplo, esta es la variedad Duke, que es muy sensible a problemas mecánicos de suelo, y además de ver un escaso desarrollo vegetativo, también estamos viendo problemas en el crecimiento de raíces. Primero, no tenemos ramificación, o sea, no tenemos aparición de raíces nuevas. Segundo, ustedes están viendo que la raíz presenta muchas curvaturas, ¿cierto? Muchas angulaturas a nivel del suelo, dado que está chocando con la impedancia mecánica de este suelo, que no le permite desarrollarse adecuadamente. De ahí que es importante seleccionar adecuadamente los suelos previo a la plantación o realizar manejos que nos permitan mejorar la condición físico y físico-hídrica del suelo para ayudar a potenciar el desarrollo futuro en términos de productividad y también de calidad de la fruta. Bueno, si nosotros queremos hilar un poquito más fino en términos de calidad de fruta, además de conocer ciertos aspectos como la firmeza, el calibre, el peso del fruto, podríamos realizar algunos análisis nutricionales y nosotros podríamos caracterizar la composición nutricional de la fruta por variedad y también incluso caracterizar una fruta de buena calidad por variedad eh, de acuerdo a su contenido de nutrientes. Sin embargo, hay que considerar que el arándano es una especie que nosotros estamos cosechando a través de distintos eventos de cosecha. O sea, esto no se cosecha todo de una vez, sino que podemos tener varias semanas de cosecha dependiendo de la variedad. Algunas variedades se cosechan en 2, en 3 semanas y otras variedades, como por ejemplo la del grupo Rabbitach, se pueden cosechar en 2 o 3 meses continuos. Entonces, en el caso de las variedades High Bush, donde nosotros vamos a encontrar cosechas que se concentran en 2, 3 o 4 semanas, si nosotros vamos comparando la composición nutricional de la fruta a través de las distintas semanas de cosecha, vamos a encontrar cambios, lo cual es muy lógico, dado que también esto obedece a cambios hormonales dentro de la planta. Aquí les muestro un ejemplo, esto es la variedad Legacy, temporada 2019-2020, o sea, la última temporada, y les estoy mostrando la composición nutricional de la primera cosecha y de la perdón, y de la última cosecha. Hay 4 semanas de diferencia entre ambos eventos de cosecha, con un total de 15 repeticiones por evento de cosecha, o sea, un N muestral de 30. Y luego hacemos nosotros nuestro análisis de significancia, un análisis estadístico, para determinar si hay diferencias en las concentraciones de los nutrientes. Y como ustedes pueden observar, hay diferencias en muchos nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo presentan una disminución de concentración, el potasio presenta un incremento de concentración, lo mismo ocurre con el calcio, ¿cierto? Y hay otros elementos que también van presentando diferencias de concentración, como el caso, por ejemplo, del zinc, del boro, del manganeso, etcétera. Ahora, si nosotros no entendemos muy bien el efecto de cada elemento sobre la calidad, si no lo hemos estudiado, nos podemos equivocar. Podríamos pensar, por ejemplo, que un incremento en el contenido de calcio de la fruta está asociado a una mejor calidad de fruta, ¿cierto? Podría serlo, dado que el calcio está controlando el efecto del etileno sobre la fruta y por lo tanto también está controlando la vida de post cosecha. Pero ustedes pueden ver que en este análisis comparativo, ¿cierto? Nosotros encontramos mayor concentración de calcio en la fruta de la última cosecha, en consecuencia que esa fruta es de peor calidad respecto a la fruta de la primera cosecha. Por lo tanto, la calidad de una fruta no solamente es explicada por la concentración de nutrientes, hay muchos aspectos más que uno tiene que entender y que están asociados con los factores de calidad y de condición de nuestra fruta. Acá hay otra tabla donde les muestro un análisis comparativo, una descripción de la composición nutricional de nutrientes en fruta de arándano de distintas variedades, como por ejemplo Aurora, Blue Crop, Brillita, Duke, Elliot, Emerald, Legacy, Liberty, Oclocony, O'Neill, Star, etc. Hacemos también un análisis estadístico para comparar estas variedades y vamos a observar de que hay diferencias significativas en la concentración de nutrientes o en todos los nutrientes que fueron analizados. Por lo tanto, si nosotros queremos caracterizar nutricionalmente nuestra fruta de arándano, tenemos que necesariamente trabajar por variedad. Cada variedad presenta una concentración de nutrientes característica y nosotros no podemos describir la especie, no podemos decir que el arándano presenta estas concentraciones de nutrientes, dado que hay muchas diferencias entre variedades. Si nosotros queremos hilar más fino para mejorar la calidad y condición de la fruta, necesitamos conocer la composición nutricional de cada variedad y la composición que nos permita acercarnos a una fruta de mejor calidad. Una vez que nosotros llegamos a conocer esa composición, ¿cierto? Esos valores que estamos obteniendo son varietales. Por lo tanto, la conclusión que nosotros podamos obtener en términos de manejo y de calidad de fruta van a estar asociadas a la variedad que estamos estudiando y no podemos generalizar y decir que todas las variedades van a presentar el mismo comportamiento, dado que, como lo presento en este cuadro, hay muchas diferencias estadísticas o significativas, como le quieran llamar, en composición nutricional entre las distintas variedades.
A su vez, si nosotros hacemos análisis de nutrientes en la fruta del arándano para tratar de asociar con calidad, ustedes van a observar de que hay muchos elementos que están correlacionados. Por ejemplo, en este cuadrito, ¿cierto? Esta es la variedad Duke, la primera cosecha, y también tenemos un N muestral de 15, o sea, hay 15 muestras de fruta analizadas. Hacemos este análisis de correlación y nosotros observamos que, por ejemplo, cuando incrementa el contenido de nitrógeno en la fruta, también incrementa el contenido de fósforo. Cuando incrementa el contenido de fósforo, también un incremento en el contenido de potasio, un incremento en el contenido de magnesio. Cuando incrementa el potasio, también un incremento en el contenido de magnesio, etcétera. O sea, hay muchos elementos que están correlacionados positivamente. Y también es importante considerar que cuando nosotros queremos mejorar la calidad, hay distintos aspectos que se miden. Anteriormente se medía la materia seca como un indicador de calidad de la fruta de arándano. La verdad es que la materia seca es un excelente indicador para calidad de uva, de mesa, por ejemplo, calidad de kiwi, ¿cierto? Y para otros frutales, pero el arándano no ha resultado ser un buen indicador de calidad. Es más, si ustedes observan, por ejemplo, la última columna donde vemos el porcentaje de materia seca y la correlación que esa materia seca presenta con los distintos elementos, van a observar que prácticamente no hay correlación con ningún nutriente. Uno habría pensado, por ejemplo, que un mayor contenido de potasio también está asociado a un mayor contenido de materia seca. La verdad es que no es así porque la correlación es muy débil, o que un mayor contenido de calcio, ¿cierto? También está asociado a un mayor contenido de materia seca, y aquí se observa que no existe ninguna correlación. Por lo tanto, cuando uno trata de buscar indicadores de calidad, se requiere necesariamente de estudios, ¿cierto?, científicos que demuestren que los parámetros que nosotros estamos midiendo efectivamente están asociados a la calidad. Y aquí les presento otro estudio en el cual nosotros fuimos relacionando la firmeza de la fruta, que ese es un indicador robusto de calidad, con la materia seca de la fruta en 4 variedades de arándano, ¿cierto? Aurora, Liberty, Ocloconi, Brightwell. Y en este estudio nosotros demostramos que no existe ninguna relación entre el contenido de materia seca de la fruta y la firmeza que esta fruta está presentando. Por lo tanto, como atributos de calidad, nosotros nos tenemos que concentrar en la firmeza de la fruta, en el calibre de la fruta, en el peso de la fruta. Pero la materia seca, para el caso del arándano, ha resultado o los estudios que nosotros tenemos a la fecha indican de que no es un indicador robusto y por lo tanto no sería un indicador apropiado para medir la calidad o condición de la fruta. Bueno, si nosotros queremos evaluar qué tan adecuado es nuestro programa de manejo nutricional, lo que se hace regularmente es trabajar con análisis foliar. Para cada especie frutal existe un momento en el cual se colecta la muestra y también un tipo de tejido que se debe colectar porque está asociado a la productividad y también a la calidad de la fruta que estamos produciendo. En el caso del arándano, ¿cierto? El estándar que les presento ahora, que es bastante antiguo, un estándar de los años 90, que fue construido con muchas variedades que en la actualidad ya no son cultivadas, esto tiene que ser modificado y también tendría que ser trabajado en lo posible por variedad o por grupo de variedades, porque acá yo está con rojo que las concentraciones de nitrógeno y de fósforo que anteriormente se consideraban como adecuadas no se cumplen con las variedades actuales. Y a modo de ejemplo, un estudio realizado por nosotros en INEA, ¿cierto? Con un número muestral de más o menos 2.500 muestras foliares recibidas por nuestro laboratorio, en el cual nosotros vamos considerando la variedad como tratamiento y el número de repeticiones por variedad, ¿cierto? Como repeticiones para este análisis estadístico, indicó que al hacer un análisis de significancia hay diferencias altamente significativas en la mayoría de los elementos que están aquí analizados: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ¿cierto? Hierro, manganeso, zinc y boro, y azufre también, presentan muchas diferencias entre variedades, y aquí ustedes ven los valores promedio. Este es el valor promedio del número de repeticiones para cada una de las variedades. Insisto, este es un estudio de un universo de 2.500 muestras aproximadamente, de muestras normales, es decir, de huertos que se monitorean para conocer su contenido de nutrientes, pero muestras de hoja que ingresan a nuestro laboratorio como una muestra de planta normal. O sea, cada vez que ingresan muestras que indican, por ejemplo, planta con amarillez, ¿cierto? Hojas con bordes quemados, todo eso se descarta, porque acá nosotros estamos analizando pacientes normales para poder conocer un poco más de esta especie, de estas variedades, ¿cierto? Y con ello tratar de afinar el manejo nutricional para los distintos requerimientos que presenta cada una de nuestras variedades. Entonces, insisto, con este estudio nosotros estamos demostrando que si queremos hilar fino, tenemos que trabajar en la construcción de estándares nutricionales por variedad o por grupos de variedades, pero ya no podemos seguir trabajando con un gran estándar para el arándano, dado que hay muchas diferencias en las concentraciones nutricionales en hojas entre las variedades.
También hay algunos indicadores visuales que nosotros podemos detectar a nivel de campo sobre o que indican toxicidad o deficiencia de algunos elementos. Por ejemplo, algunas variedades, ¿cierto? O algunos genotipos que presentan características distintas a otros genotipos pueden ser indicadores de problemas, como por ejemplo la variedad Aurora o la variedad Elliot, ¿cierto? Aurora tiene genes de Elliot, que en ciertas condiciones, cuando se cultiva en suelos que presentan cierto nivel de sodio, el sodio puede subir, ¿cierto? Puede ascender a través del sistema vascular y se puede acumular en ciertos tejidos y causar problemas con lo que ustedes están viendo aquí en esta imagen, donde vemos tallos ennegrecidos, ¿cierto? Yemas frutales que están ennegrecidas, ¿cierto? Y que a su vez están asociadas con menor productividad. Si nosotros comparamos con la misma variedad que proviene de un campo en el cual no hay problemas de sodio, ¿cierto? Es muy diferente a la expresión vegetativa. En cambio, abajo estamos viendo el problema del aluminio que se estaría observando en la variedad Legacy. Esto ocurre principalmente en suelos muy ácidos, suelos de origen volcánico, y donde el pH que se maneja es inferior a 5.0. Entonces ahí tenemos mucho aluminio libre, y en el caso de esta variedad que es Legacy, parte del aluminio puede ascender, llega a nivel de hoja y se acumula o se localiza entre la cutícula, ¿cierto? Y la epidermis, y se ve o se observa esta mancha seca de color rojizo que muchas veces se confunde con daño bacterial. También tenemos el caso de la variedad cargo, que también es indicadora de toxicidad por aluminio. Esto lo van a observar en suelos volcánicos del sur principalmente, con pHs inferiores a 5.0, que son indicadores de mucha disponibilidad de aluminio, y estamos viendo un daño también en las yemas frutales. Y si nosotros hacemos un análisis comparativo con las yemas que presentan una condición normal, la concentración de aluminio en estas yemas es 3 veces mayor que lo que se presentaba en los tejidos normales. Bueno, los excesos de nitrógeno, que son muy fáciles de observar a nivel de campo. Primero vemos plantas muy frondosas, muy vegetativas, con un color verde intenso, frutos muy suculentos, que muchos de ellos terminan con daño por partidura, que sería un defecto de calidad no deseado, ¿cierto? Porque esa fruta obviamente no va a llegar a destino y va a ser descartada en el packing. Entonces, cuando nosotros se nos pasa la mano con el nitrógeno, vamos a tener este tipo de efectos en la fruta. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con el manejo de la nutrición nitrogenada. La eficiencia de potasio, que es muy difícil de ver a nivel de campo, pero en algunos casos hemos tenido la oportunidad de ver plantas deficientes en potasio, se observa en hojas adultas, y nosotros vemos un acucharamiento de la hoja y también una pérdida regresiva del color verde desde la periferia hacia el interior. Acá abajo en esta imagen nosotros estamos observando la eficiencia conjunta de magnesio y de azufre que se presenta en algunas variedades de arándano, como por ejemplo Brightwell, y en ciertas condiciones de suelo, principalmente suelos arenosos, donde hay pocas o bajas reservas de azufre y de magnesio, y en los cuales no se está realizando una fertilización adecuada. Entonces, estos indicadores visuales, ¿cierto?, que nos permiten detectar problemas a nivel de campo, la idea es que no sean observados, es decir, que si está ocurriendo algún problema nutricional, sea detectado con análisis de tejido para que sea corregido a tiempo y no tengamos que llegar a este nivel extremo en el cual se está observando ya una deficiencia en estado más avanzado a nivel de campo. La deficiencia de hierro, que se detecta por la clorosis en las hojas nuevas, ¿cierto? La deficiencia de manganeso, que también se observa como una clorosis en hojas nuevas, pero que está asociado al cultivo de arándanos en suelos arenosos, porque en las arenas no hay manganeso. Por otra parte, si nosotros queremos comparar la deficiencia de hierro y la deficiencia de manganeso, que se produce en ambos casos en hojas nuevas como una clorosis, en el caso de la deficiencia de hierro, todas las nervaduras están de color verde, solo la nervadura, y todo lo que es la lámina está de color verde pálido o amarillento. En el caso de la deficiencia de manganeso, tenemos la nervadura de color verde y una proyección de la nervadura hacia el exterior de la lámina. Por lo tanto, se puede identificar más claramente, porque todo lo que ustedes ven como color verde, ¿cierto?, presenta un grosor diferente a lo que observamos en la deficiencia de hierro. Y por otra parte, la deficiencia de manganeso, como les decía, la van a observar solamente en suelos arenosos. En cambio, la deficiencia de hierro se puede presentar en cualquier suelo donde el pH sea mayor a 6.5. En otro extremo tenemos la toxicidad por manganeso, que se presentaba en algunas variedades en particular. Estas son fotos antiguas, ¿cierto? Era regular o era normal encontrar este problema en la variedad O'Neill cuando se plantaba y se colocaba en el hoyo solamente acerrín y se rellenaba con acerrín. Luego uno comenzaba a regar y el acerrín comenzaba a compactarse, iba desapareciendo un poco el oxígeno y había un poder de reducción muy alto que iba liberando el manganeso presente tanto en el acerrín como en el suelo, el cual ascendía por la planta, se acumulaba en la hoja y generaba este desorden de crecimiento.
La toxicidad por aluminio, que ya se la mencioné anteriormente en un par de láminas anteriores, ¿cierto? Que se observa como estas coloraciones rojizas en la hoja son lesiones secas, insisto, de color rojizo que están por debajo de la cutícula. El exceso de humedad, que es otro problema que encontramos en algunos huertos, muchas veces el productor, con el afán de tratar de que el huerto no tenga estrés, abusa un poquitito del agua y lo que nosotros observamos es un marchitamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros abusamos del agua, desaparece el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay respiración, no hay generación de energía, por lo tanto la planta comienza lentamente, ¿cierto?, a fenecer, a marchitarse, a perder su hidratación, perder su actividad de intercambio gaseoso y nosotros vemos este decaimiento de la planta. Muchas veces vemos esta coloración rojiza porque ahora la planta ya no puede utilizar la luz y la luz le comienza a causar daño. Si no hay oxígeno y no hay energía, no hay apertura estomática. Entonces, aunque haya mucha agua en el suelo, la planta no puede absorber el agua porque su metabolismo no está funcionando correctamente. Entonces, esta luz comienza a sobrar y comienza a causar daño. Y a nivel de fruta observamos una deshidratación porque la planta, que hay mucha agua en el suelo, no puede consumir el agua, dado que no hay energía para poder consumir esa agua, no hay oxígeno para que continúe el metabolismo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con el manejo hídrico de nuestro huerto y se requiere el uso continuo de calicatas, es decir, realizar calicatas todas las semanas en todos los cuarteles de riego para estar chequeando la correcta o el correcto manejo del riego y la oxigenación a nivel de campo. Bueno, en términos de calidad, ¿cierto? Hay varias estrategias que nosotros podemos emplear para mejorar la calidad de la fruta. Por ejemplo, la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos y de biomasa benéfica, que varios experimentos mejora la calidad de la fruta, pero es importante determinar en qué minuto vamos a realizar nosotros estas observaciones o estas evaluaciones. Me explico, si nosotros queremos evaluar la fruta de la primera cosecha, es muy difícil encontrar diferencias, dado que la fruta de la primera cosecha presenta una mayor concentración de auxinas y por lo tanto, habiendo mayor concentración auxínica en la fruta, hay mayor flujo de carbohidratos, mayor flujo de calcio y la fruta es de mejor calidad de forma intrínseca. Por lo tanto, es muy difícil mejorar la calidad de la primera fruta de cosecha, como se está demostrando aquí, ¿cierto?, en el calibre de frutos de la variedad Duke, la firmeza de frutos de la variedad Duke, y también el peso promedio del fruto de la variedad Duke cuando estamos trabajando con dosis crecientes de ácidos húmicos con biomasa benéfica. Sin embargo, si nosotros fuéramos midiendo qué ocurre con las siguientes cosechas, sí empezaríamos a encontrar respuestas. Si hacemos lo mismo, ¿cierto? Aplicando dosis crecientes de calcio, calcio complejado con ácidos carboxílicos, que son moléculas que tienen una excelente eficiencia para mejorar el consumo de calcio y también el movimiento de calcio entre la planta, al mostrar solamente la primera fruta, es muy difícil encontrar diferencias significativas, como se está mostrando aquí en este estudio, donde solamente estamos mostrando la primera fruta. Esto es importante contárselo o compartirlo con los productores porque cuando nosotros queremos ver respuesta a algún manejo, queremos evaluar la respuesta a algún manejo, a la aplicación de algún producto, tenemos que evaluar durante todas las cosechas de la fruta, porque regularmente las mejoras se producen en la fruta cosechada o en el segundo 50% de la fruta que queda por cosechar, dado que la primera fruta, como yo les decía, naturalmente es de muy buena calidad, dado que presenta mejor concentración hormonal, principalmente de auxinas. Lo mismo si trabajamos con dosis crecientes de potasio, ¿cierto? Hay algunos productores que siguen algunas modas y están trabajando con dosis muy altas de potasio, que a juicio nuestro, ¿cierto? Un juicio bastante científico, no se justifica, dado que la planta presenta requerimientos de potasio bastante más bajos y sobre ciertas dosis, ¿cierto? El potasio no tiene consumo de lujo, por lo tanto no debería tener efecto en la planta. Bueno, aquí nosotros estamos evaluando la calidad de la primera fruta, estamos observando que no hay diferencias en calidad con dosis crecientes de potasio. Insisto, son solamente las evaluaciones de la primera fruta. Lo correcto es realizar evaluaciones en la fruta de todas las cosechas. Luego, si nosotros hacemos el mismo experimento en la variedad Legacy, también dosis creciente de ácidos húmicos y biomasa benéfica, estamos observando el mismo efecto que vimos en Duke. Lo mismo si trabajamos con dosis crecientes de calcio complejado con ácidos carboxílicos. Hemos cambiado de variedad, pero estamos cometiendo el error de que estamos midiendo la primera fruta. Y insisto, es muy difícil mejorar la calidad de la primera fruta. Entonces aquí hay que trabajar midiendo la calidad y la condición de la fruta de los siguientes eventos de cosecha. Lo mismo con dosis crecientes de potasio para Legacy.
Y aquí les muestro un ejemplo en el cual nosotros estamos trabajando con aplicaciones de silicio ya desde varias semanas previo a la cosecha. El silicio es un elemento que cuando se aplica foliarmente induce respuestas metabólicas en la planta y también induce respuestas frente a condiciones de estrés. Entonces lo que nosotros hicimos fue trabajar cosechando todos o con todos los eventos de cosecha de la variedad Legacy. Entonces tenemos la primera semana de cosecha, segunda semana de cosecha, tercera semana de cosecha, cuarta semana de cosecha, y estamos comparando el efecto en firmeza de fruta, calibre y peso de fruta en el control que no recibió las aplicaciones de silicio foliar y los tratamientos que recibieron 4 aplicaciones de silicio foliar desde 21, 14, 7 y un día previo a iniciar la cosecha. Como ustedes están observando, nosotros estamos obteniendo diferencias en la firmeza, pero para la tercera y cuarta semana de cosecha. La firmeza de la fruta, como ustedes la están observando en esta gráfica, va cayendo a través del tiempo y esto ocurre en todas las variedades. Esto es normal. Insisto, la fruta de la primera cosecha es de mejor calidad porque presenta mayor concentración de auxinas y por lo tanto mayor flujo de carbohidratos hacia esa fruta, mayor flujo de calcio y mejor terminación o calidad estructural tanto de membranas como paredes celulares. Pero a la medida que vamos avanzando en eventos de cosecha, esta firmeza va cayendo y nosotros observamos diferencias, ¿cierto?, a favor de las aplicaciones de silicio cuando estamos trabajando con la tercera y con la cuarta semana de cosecha. Es decir, lo que nosotros tenemos que mejorar es la fruta del 50% o del segundo 50% de la cosecha, ¿ya? Es decir, con toda la fruta de los últimos eventos de cosecha. Si también medimos el efecto en calibre y en peso, el calibre y el peso no fueron afectados, ¿cierto?, por la aplicación de silicio foliar, pero sí la firmeza, que es un atributo muy consistente para calidad y condición de fruta. Aquí tenemos también otro producto que nos está ayudando, ¿cierto?, a mejorar la firmeza de frutos y también el calibre de frutos, ¿cierto? Este es un complemento de nutrición, ¿cierto? El nombre comercial es Transflo XXL, ¿cierto? Se aplica vía foliar al 80% de floración y luego se repite a los 10 días después, ¿cierto? Son 2 aplicaciones foliares. Nosotros hemos realizado, digamos, este experimento en distintas variedades. Aquí les muestro lo que ocurre en frutos de la variedad Ocloconi, ¿cierto? Que sabemos que es una variedad bastante blanda. Sin embargo, realizando aplicaciones de este producto, estamos mejorando, por una parte, la firmeza del fruto y también el fruto, dado que este producto, que es un complemento nutricional, que presenta muchos microelementos, ¿cierto?, también presenta ciertas concentraciones hormonales que nos permiten el incremento de diámetro de la fruta y también el incremento en firmeza de la fruta. Bueno, ya en términos de manejo nutricional de nuestros huertos de arándano, para hacer un sistema simple, lo primero que nosotros tenemos que determinar es el rendimiento. ¿Cuánta fruta vamos a producir? Porque en función de esa fruta es la cantidad de nutrientes que tenemos que agregar. Entonces, para realizar una correcta dosificación de nutrientes, nos tenemos que fijar en varios aspectos. En el caso del nitrógeno, nosotros nos tenemos que fijar en el vigor de la variedad, ¿ya? Variedades muy vigorosas responden menos al nitrógeno, ¿ya? Por ejemplo, variedades del tipo ojo de conejo. Hay algunas variedades que, como por ejemplo la misma variedad Ocloconi, que es muy vigorosa y regularmente después del tercer o cuarto año de cultivo, cuando se está plantada en suelo profundo y rico en materia orgánica, ya no responden al nitrógeno y hay que ser muy cauteloso con la aplicación de nitrógeno. En cambio, otras variedades como Duke dependen mucho de la fertilización nitrogenada. Es una variedad que presenta un desarrollo vegetativo menor que otras variedades, por lo tanto, si nosotros queremos tener una planta eh, con bastante crecimiento, con bastante expresión vegetativa, necesariamente tenemos que aplicar más nitrógeno. Entonces, en el caso del nitrógeno, la dosis se va a determinar, expresada en kilos por hectárea, como el rendimiento, expresado en toneladas por hectárea, multiplicado por un factor que va a fluctuar entre 3 y 6 para la mayoría de las variedades. Por ejemplo, si la variedad fuera Duke y presentara un rendimiento de 15 toneladas por hectárea, vamos a usar el máximo factor de osificación, porque, insisto, es una variedad que vende mucho nitrógeno, multiplicaríamos 15 por 6 y nos da una dosis total de 90 kilos de nitrógeno por hectárea, que luego tiene que ser repartido durante el ciclo fenológico o durante toda la etapa de crecimiento de nuestra planta de arándano. Y podemos encontrarnos con la excepción, ¿cierto? Variedades muy vigorosas, que da el ejemplo de, por ejemplo, Ocloconi, ¿cierto? O Legacy en la zona sur, que después de 3 o 4 años de cultivo, en un suelo rico en materia orgánica profundo, con mucha oxigenación, ocupa naturalmente de forma muy eficiente las reservas de nitrógeno que tiene el suelo, por lo tanto, la cantidad de nitrógeno a aplicar en ese caso va a ser cero. Multiplicamos por cero,
y de esa forma la cantidad de nitrógeno va a ser nula, porque con el aporte natural del suelo va a ser más que suficiente para que el cultivo satisfaga sus necesidades, ¿cierto? Llegue al rendimiento que nosotros estamos ajustando con nuestro manejo agronómico y también nos dé fruta de buena calidad. Para el caso del fósforo, nos vamos a fijar en el nivel de fósforo que hay en el suelo, el nivel de fósforo Olsen. Entonces, el factor de osificación va a fluctuar entre 1 y 2, dependiendo si hay mucho fósforo o hay poco fósforo. Si el rendimiento, por ejemplo, fuera en 15 toneladas por hectárea y el nivel de fósforo fuera bajo, multiplicamos 15 por 2 y nos da una dosis de fósforo de 30 kilogramos por hectárea a aplicar, que va a ser repartido durante toda la temporada. Para el caso del potasio, nosotros nos vamos a fijar en el nivel de potasio del suelo y también de la hoja, y en función de eso vamos a ajustar el factor de osificación. Por ejemplo, si el nivel de potasio en el suelo fuera bajo y el nivel de potasio en la hoja también fuera bajo, usamos el factor 8, multiplicamos el rendimiento por 8, si fueran 15 toneladas de rendimiento, multiplicamos 15 por 8, ¿cierto? Y eso nos da una dosis del orden de 120 kilos por hectárea. Para el caso del calcio, nos vamos a fijar en cuánto calcio hay en el suelo. Si el calcio presente en el suelo es muy bajo, usamos un factor de osificación 2. Si el calcio es adecuado, solamente 1. Por ejemplo, si el suelo tuviera un adecuado nivel de calcio y el rendimiento fuera 15 toneladas por hectárea, multiplicamos 15 por 1 y tenemos que aplicar entonces 15 unidades o kilos de óxido de calcio por hectárea, que para el caso del arándano tiene que ser aplicado a la forma de ácidos carboxílicos o calcio complejado con ácidos carboxílicos. Y este calcio, en el caso del arándano, lo vamos a aplicar temprano, es decir, de floración a cuaja y las fases iniciales de crecimiento de fruto, y luego lo tenemos que aplicar en post cosecha, pero en el último mes de post cosecha, para que ese calcio quede acumulado en las yemas frutales, ¿cierto? Y nos ayude en el crecimiento de flores y de frutos tempranos de la siguiente temporada. Para el caso del magnesio, nos vamos a fijar en el contenido de magnesio en el suelo y también en la hoja. Por ejemplo, si el suelo presentase un bajo nivel de magnesio y la hoja también presentara una baja concentración de magnesio, usamos el factor 2. Si el rendimiento fuera 15 toneladas por hectárea, multiplicamos 15 por 2 y nos da una dosis total de 30 kilogramos de óxido de magnesio por hectárea, que va a ser repartido durante la temporada. Luego, esta fórmula de fertilización, estos factores que hemos empleado para formular nuestro programa de fertilización, puede ser ajustado de acuerdo al vigor de la variedad, de acuerdo a los cambios en el rendimiento y de acuerdo al resultado de nuestro análisis foliar, que vamos a realizar todos los años entre el 15 de enero y el 15 de febrero, y que lo tenemos que comparar no con un estándar general, sino que en lo posible con un estándar ajustado para la variedad o para las variedades con las cuales nosotros estamos trabajando en el campo. Luego ya las aplicaciones foliares, que es un complemento a la nutrición, es decir, solamente nos va a ayudar a estimular ciertos procesos en la planta, ¿cierto? O a suplir la demanda de ciertos elementos, principalmente microelementos, pero aplicando ciertos nutrientes o ciertos compuestos nutricionales, vamos a tener efectos positivos en la planta que van a estar asociados también con la productividad y con la calidad. Por ejemplo, la aplicación de calcio en floración contribuye a la división celular y nos podría ayudar a mejorar calibre. La aplicación de zinc en floración contribuye a la síntesis de auxina y por lo tanto va a haber mejor efecto hormonal y mejor calidad de fruta. La aplicación de oro está estimulando el desarrollo del tubo polínico y mejora la cuaja, por lo tanto podemos aumentar, por una parte, el número de frutos por planta y por otra parte el peso de los frutos, porque también el boro contribuye a mover azúcares. Una vez que los elementos son utilizados, ¿cierto? Baja la concentración y tenemos que volver a aplicarlos. Lo importante es considerar qué elementos pueden ser combinados. Por ejemplo, si nosotros mezclamos calcio con boro, estos podrían precipitar. Por lo tanto, se sugiere que cuando se hagan estas aplicaciones foliares, no se mezcle el calcio con el boro. Podemos mezclar calcio con zinc o zinc con boro. Pero ya existen algunos productos formulados que se llaman complejos, que presentan o tienen la capacidad de aplicar o en su composición, ¿cierto? Van a presentar calcio y boro a la vez. El complejo es un compuesto orgánico que expone ambos tipos de cargas, positivas y negativas. Entonces, el calcio se fija en la carga negativa y el boro en la carga positiva, pero están ubicados en distintos sitios. Entonces, la molécula presenta un peso molecular que está dentro de lo que una planta puede absorber a nivel de sus hojas, ¿cierto? Entonces, esto ingresa como una molécula y dentro ya de las células se separan los elementos y cada uno sigue su ciclo metabólico que corresponda. El crecimiento de frutos, nosotros deberíamos ir rotando o mezclando la aplicación de aminoácidos con algas porque tienen efectos de inducción hormonal, ¿cierto? Estos trabajan a nivel de genómica y proteómica de plantas, entonces nos ayudan a que las plantas se defiendan mejor del estrés, que la planta aumente su capacidad de trabajo, incluso que aumente su actividad hormonal, y también podemos aplicar potasio,
para el llenado del fruto, ¿cierto? Y otro elemento que falta aquí agregar, ¿cierto? Que se me olvidó colocar en esta lámina, es el silicio. La aplicación de silicio foliar en la fase de crecimiento de fruto y aplicado desde 4 semanas previo a iniciar la cosecha con frecuencia de una aplicación semanal, va a contribuir a mejorar la firmeza de la fruta, insisto, del 50% final de la fruta. O sea, esas mejoras en firmeza se van a notar en la fruta de las últimas cosechas de la temporada. Previa cosecha, ¿cierto? Potasio, también silicio y boro para el movimiento de los azúcares. Potasio y boro mejoran el movimiento de azúcares hacia el fruto, ¿cierto? Y el silicio es un inductor de respuesta. Y en post cosecha, nosotros tenemos que aumentar la actividad de la planta, ¿cierto? Hay estudios que han demostrado que en el caso del arándano, cuando se ha terminado de cosechar toda la fruta, la fotosíntesis baja en un 40%. Por lo tanto, baja la capacidad productiva de reservas. Y a nosotros nos interesa que la planta acumule el máximo de reservas para la temporada siguiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar aminoácidos rotados con algas para aumentar la capacidad fotosintética, tener un estímulo de mayor actividad fotosintética, nitrógeno y magnesio foliar para que haya mayor actividad de clorofila y por lo tanto tengamos mayor capacidad de intercambio gaseoso y de producción y acumulación de carbohidratos de reserva. Y en nebulización de reservas, ya cuando nos estamos acercando a la madurez de la hoja, ¿cierto? Y a la entrada en el receso, zinc, boro y en algunos casos molibdeno para ayudar a la entrada rápida en receso de nuestra planta. Y en condiciones de estrés, dependiendo el grado de estrés, si es un estrés débil, el aminoácido presenta una excelente respuesta porque activa la planta y la ayuda a crecer. Pero si el estrés es mucho más fuerte, por ejemplo, un estrés por baja temperatura ambiental, baja temperatura de suelo o suelo que está saturado con agua, en este caso la aplicación de algas, que hay distintos tipos, ¿cierto? Que tienen mucho efecto hormonal, nos van a ayudar a salir de ese estrés y en este caso, de un estrés un poco más severo, el alga va a presentar mejor respuesta que la aplicación del aminoácido. Bueno, finalmente, si ya quieren conocer más antecedentes respecto a la interpretación de análisis de suelo, análisis de tejido, análisis de agua o cómo formular un programa de fertilización en el arándano o en distintas especies frutales, les sugiero leer esta publicación que nosotros realizamos el año 2014. Es la segunda edición ya de este libro porque la primera está completamente agotada, ¿cierto? Y aquí nos referimos a todas las especies frutales cultivadas en Chile y hay muchos ejemplos para el caso del arándano. Y con esto ya me despido, les doy las gracias por la atención, ¿cierto? Y los invito a que nos hagan todas las preguntas o inquietudes que ustedes tengan respecto a esta charla. Muchas gracias. Bueno, y aprovechamos ya de regreso de darle la bienvenida a todos quienes se vienen integrando a nuestras transmisiones. Sabemos que hay gente también desde fuera de Chile, desde Perú, desde Argentina, desde Paraguay que nos están viendo. Y por otro lado, también por supuesto que hay mucha gente desde la región del Ñuble y desde distintas regiones del país con producción frutícola y hortícola que nos están viendo, porque ya para ellos es una costumbre poder estar en la Agroplan Trade, hoy en día Agroplan Ñuble. Y como adelantábamos, ahora continuaremos con el panel de arándanos junto a Juan Girsel, que acabamos de escuchar hace unos minutos su presentación, con Andrés Armstrong, que lo tuvimos como entrevistado también hace un rato atrás, y con la participación del jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, Rodrigo Astete. Aprovechamos de darte la bienvenida, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. A esta instancia. Que no es primera vez en la que has estado, ¿eh? Yo otras veces nos hemos topado en este mismo lugar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y hay preguntas del público que vamos a ir haciendo. Hay una pregunta de Patricio Moraga a través de YouTube para Andrés y Juan. Consulta por la nueva tecnología de plantación en contenedores de cultivo sin suelo en arándanos. ¿Cómo se ve para el futuro? Don Juan. Bien, la tecnología de producción de plantas sin suelo, en este caso trabajando con sustratos, ¿cierto? Es algo creciente que permite ocupar las ventajas climáticas de varias zonas del país y que también nos permite trabajar en ciertas zonas donde haya limitaciones de suelo. A su vez, nos permite aumentar la densidad de plantación y, por lo tanto, la precocidad de este negocio, aumentar la cantidad de kilos producidos por hectárea, y es un sistema de producción que, si bien requiere de una tecnología mayor que lo que uno está acostumbrado a emplear en cultivo con suelo normal, hay bastantes avances a la fecha y ha permitido que sea un desarrollo bastante exitoso en la experiencia que nosotros tenemos en Chile a la fecha. Pienso que aquí no estamos hablando de la protección de cultivos, solamente del cultivo en contenedores. Lo que mencionaba Juan sobre la densidad de producción
una incidencia muy importante en la eficiencia de la mano de obra al momento de cosechar. Yo creo que es un tema clave para el futuro arándano chileno, no solo desde el punto de vista de la producción, sino que también de la calidad de la fruta, en la medida que procesos productivos faciliten la cosecha del arándano, va en beneficio de la calidad. Yo creo que es algo muy importante. Perfecto. Desde Perú, justamente, que hay alguien que nos está, hay bastantes personas que nos están viendo, nos preguntan, Perú ha ganado terreno en la exportación de arándano. ¿Qué diferencia tiene su producto versus el nuestro? Pregunta eso a todos los relatores. ¿Le contestamos o no le contestamos? Y nos guardamos. Bueno, Contestémosle. déjame partir. Yo creo que, en primer lugar, tiene la capacidad de producir un poco más temprano que Chile. De hecho, el gran pic de la producción peruana se ha dado previo a la temporada chilena. Si bien también la producción se mantiene a lo largo, digamos, de la temporada chilena, el pic de ellos está antes que nosotros. O sea, de partida tienen esa capacidad de producir mayor volumen más temprano que en Chile. Y yo diría, desde el punto de vista de la fruta, claro, ellos partieron después con variedades, digamos, más modernas, más nuevas. No sé, yo te diría que en general uno podría decir que el arándano peruano en términos de calibre es más grande que el chileno, pero desde el punto de vista del sabor yo creo que el arándano chileno tiene una ventaja. Juan podría explicar mejor lo que pasa entre las temperaturas del día y la noche y cómo incide eso en el balance de dulzor y acidez que tiene la fruta. Yo diría que una de las ventajas importantes del arándano chileno radica en su sabor. Te pasaron la pelota, Juan. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de la producción de arándanos en Perú y hacemos una comparación respecto a lo que ocurre en Chile, en el caso de ellos trabajan con variedades siempre verdes, que es muy distinto a la condición de nuestras variedades, ¿cierto?, que son de clima templado y que requieren el receso de frío invernal para que se produzcan ciertos procesos de diferenciación que están después involucrados en la producción de fruta. Pero a su vez, las condiciones climáticas de Perú generan cambios en el comportamiento fisiológico de la planta que se traduce en una menor acumulación de azúcares y por lo tanto también una menor producción de estos azúcares y un balance diferente en términos de relación de ácidos orgánicos y azúcares. Por lo tanto, las características organolépticas de la fruta producida en Perú es muy diferente de la fruta producida en Chile y eso permite que ambos países nos diferenciemos en términos de calidad de la fruta que estamos ofreciendo al mercado. Son productos de sabor muy diferentes. Hoy estamos concentrándonos en unas primeras preguntas que son las más técnicas, ¿no es cierto?, para después entrar a las más regulatorias. Por eso, Rodrigo, paciencia, para que no se combinen los temas de repente y mantener un orden en lo que estamos conversando, un orden lógico. Hay una pregunta para Juan Hirzel que nos hacen también desde el canal de YouTube. Dice, ¿cuáles son las consideraciones que debe tomar un productor cuando está formulando un programa de manejo nutricional y de fertilización en un huerto de arándanos? Bueno, en primer lugar, lo que uno tiene que definir es el potencial productivo y la etapa de producción. No es lo mismo fertilizar un huerto cuando está en etapa vegetativa y estamos estamos generando un crecimiento de las plantas para prepararlas que en un futuro sean productivas, a trabajar con huertos que están en plena producción. Entonces, haciendo la diferenciación si son etapas vegetativas o etapas productivas o plena producción, nosotros tenemos que definir cuáles son los potenciales de producción o de crecimiento que están asociados a necesidades nutricionales. Luego evaluamos cuáles son las condiciones de fertilidad del suelo para entender cuáles de esos nutrientes nos va a entregar el suelo con sus recursos y por lo tanto cuál va a ser el suplemento que nosotros tenemos que realizar a través del programa de fertilización y de esta forma realizar un programa de fertilización que esté acorde a las necesidades reales de nuestro huerto, nunca excedernos porque eso tiene un efecto negativo tanto económico como también ambiental y muchas veces efectos negativos en calidad, sobre todo cuando estamos abusando de algunos nutrientes como por ejemplo el nitrógeno. Y si queremos ser mucho más prolijos, luego podemos usar técnicas de diagnóstico nutricional como el análisis de tejido, que nos va a permitir ajustar el programa de manejo nutricional, ¿cierto? Y cada vez afinar un poquito más este manejo en función de mantener buenos niveles de producción y con fruta de, en lo posible, la mejor calidad. Gracias, Juan. Hay una pregunta que nos hace también, que es entre aseveración y pregunta. Ahí nos pueden decir ustedes qué tan real es esta aseveración. Muchos productores tienen la impresión que aplicando una mayor cantidad de fertilizantes tendrán mayor rendimiento, nos indican. ¿Qué tan real es eso? Bueno, eso la verdad es que no es tan real. Esto está asociado a la pregunta anterior. Como yo les decía, cuando uno formula un programa de fertilización, esto tiene que estar orientado a satisfacer necesidades nutricionales que están asociadas a un nivel de rendimiento. O sea, lo más importante es el manejo global general del huerto,
determinar cuál va a ser la capacidad productiva de este huerto, esto se define con la poda invernal, donde uno determina la cantidad de carga que va a haber por planta y luego multiplicado por el número de plantas por hectárea y por el peso de la fruta, estimamos el potencial de rendimiento expresado en toneladas por hectárea. Y junto con ese potencial de rendimiento, nosotros vamos a tener una necesidad nutricional. Si nosotros comenzamos a sobrefertilizar, pensando en que ese exceso de aplicación o esa aplicación adicional de fertilizantes nos va a permitir aumentar el rendimiento, estamos cometiendo un error técnico, dado que el potencial de rendimiento se ha definido con la poda, ¿ya? Y el calibre final de nuestra fruta va a estar asociado a una característica genética, o sea, cada variedad tiene un calibre, un rango de calibre potencial, y ese calibre asociado también al peso y al número de frutos por planta y número de plantas por hectárea nos va a dar el rendimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con la fertilización es tratar de nutrir, ¿cierto? O entregar o satisfacer las necesidades nutricionales asociadas a ese rendimiento que ya está determinado con el manejo agronómico. Bueno, a Rodrigo Astete me gustaría poder preguntarle de lo que se viene con el System Approach, y fundamentalmente también de lo que significa como proceso, para que también los mismos productores puedan ir entendiendo qué es lo que significa desde la labor del SAC, ¿no es cierto? Que el SAC, por un lado, está desde el sector público, haciendo un trabajo público-privado en el tema de control de plagas, como por ejemplo la propia alobesia, que es la que está relacionada con este caso, lo que ha tenido que hacer al respecto, y por otro lado también la labor también de mucho tiempo para poder llegar a un System Approach. ¿Qué ha significado? ¿En qué ha consistido este proceso en el tiempo? Ok, bueno, sin duda ha sido un proceso que no fue fácil, o sea, desde el evento que tuvimos en el 2013, donde finalmente nos vimos involucrados en tener que empezar a fumigar arándanos de ciertas zonas. Recuerden que antes de esa fecha, antes de las detecciones de Loesia botrana, la exportación era toda como arándano fresco, bajo inspección. Desde 2013 en adelante, hasta llegar al System Approach, que aprobamos ahora el 8 de octubre, han pasado prácticamente 7 años, en particular desde las negociaciones para poder permitir este System Approach han pasado más de 3 años. Bueno, esta temporada nos hemos enfrentado que ya el 8 de octubre, empezando la temporada, pudimos empezar con este System Approach, y la cantidad de productores que potencialmente podría haber utilizado este sistema, solo llegamos a un tercio. O sea, tenemos un potencial para ir aumentando y que probablemente lo vamos a ver expresado el próximo año por lo tarde que partimos este año. Y sin duda la exigencia, bueno, dentro de la zona Biobío Ñuble tenemos un buen control de la plaga, el cual hay que mantenerlo por parte de los productores, y particularmente hay algunas exigencias que tienen algunos costos asociados para los productores que sin duda tenemos que trabajarla de mejor forma para que el próximo año lleguemos al máximo potencial. ¿Qué regiones del país, qué zonas están liberadas ya a estas alturas con el System Approach, y qué otras regiones pueden estar en caminos, en vías de? Las regiones que están liberadas son de la región metropolitana hacia el norte y, bueno, de la región de Biobío al sur. Y hoy en día con System Approach partimos con Biobío Ñuble, particularmente. Perfecto. Bueno, eso referente al System Approach, y también me gustaría también en esa línea también preguntarle a Andrés que pudiese hacer una evaluación también de cómo ha sido este trabajo conjunto y el rol que le ha tocado jugar a los propios productores y a ustedes también como gremio en esto. Sí, yo creo que ha sido un trabajo público-privado, como pocos por lo menos a mí me ha tocado participar, desde que comenzó esto, como mencionaba Rodrigo, del 2013 hasta ahora, en el cual hemos tenido que trabajar con los productores, con los exportadores, para que ellos mismos, porque finalmente, claro, el SAC hace un trabajo de poner en práctica las medidas y fiscalizar, pero también el productor también tiene que hacer su parte en hacer las aplicaciones, en tomar los cuidados, en instalar las emisoras con función sexual, etcétera, lo que sea, cuidar los entornos. Y en eso hemos tenido un trabajo conjunto que yo creo que ha sido muy importante. Y en ese aspecto me gustaría también, sobre el potencial del System Approach, también pasar el mensaje de que hoy día, claro, hoy día hay productores en Ñuble y Biobío que no pueden optar al System porque están en una zona que está reglamentada. Pero las zonas reglamentadas se pueden, entre comillas, limpiar en la medida que podamos ir demostrando que no hay presencia de la plaga. Y ese es un trabajo que creo que tenemos que seguir haciendo, se ha ido haciendo en todo el país, en particular en estas regiones, y se han ido limpiando, entre comillas,
zonas. Entonces hay un trabajo que tenemos que mantener de tal manera de que el potencial de productores que puede optar al system puede ir creciendo en la medida que vayamos generando más áreas limpias. Yo creo que ahí tenemos, Rodrigo, un camino por delante que tenemos que seguir perseverando de tal manera que tengamos más productores con la posibilidad de optar al system y evitar la fumigación. Bueno, sin duda, yo comparto el tema que señala Andrés y yo creo que el trabajo conjunto, de partida mantener el máximo de preocupación sobre esta plaga, sobre la aloesia botrana, y obviamente esto nos permitirá ir aumentando aquellas zonas que están con baja presencia de la plaga y poder plantear a Estados Unidos el poder involucrar nuevas zonas e ir avanzando con este enfoque, sobre todo desde la sexta región o región de O'Higgins, la región del Maule, donde tenemos superficies interesantes en realidad de arándano. Tanto para Rodrigo como para Andrés, para el que estimen es conveniente contestar esta pregunta, ¿hay alguna estimación de lo que va a significar para esta temporada 2020-2021 el tener funcionando este System Approach en Biobío, en el Ñuble? Bueno, yo creo que Rodrigo puede tener las cifras más detalladas de la superficie que finalmente optó, porque aquí hay una cierta superficie que está en las regiones. Dentro de esa superficie hay una parte de los productores que pueden optar al system que están, digamos, no están en zonas reglamentadas, y de los que pueden optar hay quienes tienen interés en partir, y ya lo hicieron. Un porcentaje importante, entiendo, de los productores en estas regiones se inscribió en el System Approach, pero hay algunos que todavía no lo hicieron, probablemente quieren ver cómo funciona o estaban inseguros, quieren ver qué es lo que va a pasar. Pero al menos creo que las cifras de potencial hablaban de un 50% de la superficie, finalmente creo que eso en definitiva fue un poco más bajo. Perfecto. Sí, sin duda. A ver, en Ñuble, ya que estamos en la planta ahí de Ñuble, en particular, actualmente la superficie que puede optar, perdón, que está involucrado ya con el System Approach, llega alrededor de 1.500 hectáreas, en Biobío alrededor de 1.100 hectáreas. Y sin duda eso representa más o menos el 37% del potencial que podría esta misma temporada haber exportado bajo System Approach. Ahora, obviamente, quienes no lo hicieron tiene que ver porque fue muy tarde, había que hacer algunas inversiones y no alcanzaron. El potencial, sin duda, es importante en la región de Ñuble y Biobío en particular. Los arándanos orgánicos es una superficie interesante y ahí hace una diferencia grande. O sea, el tener que fumigar el arándano te hace finalmente tener que perder la condición de orgánico versus el trabajar bajo el System Approach, puedes mantener esa condición como fresco, como producto fresco. Cosa que les permite llegar a mejores valores, posiblemente también a destino, un mercado más boutique. Bueno, de partida, los que son orgánicos van a tener la posibilidad de ir al mercado norteamericano, que es el principal, o de Estados Unidos, hablemos más que norteamericano, el mercado de Estados Unidos, que es el principal mercado para los orgánicos, van a tener esa oportunidad. Ahora, no es menor, Francisco, estamos hablando de un porcentaje en términos de superficie del país, que alrededor del 15% de la superficie del país, que antes tenía que fumigar y hoy día va a tener la posibilidad o sea, que ya optó el System Approach y va a tener la posibilidad de ir a Estados Unidos a través de inspección. Andrés, ¿y el orgánico cuán relevante es o históricamente ha sido dentro de la producción de arándano a nivel país? La temporada pasada, el 15% de nuestras exportaciones fueron arándanos orgánicos, un poco más del 70% a Estados Unidos y poco menos del 30% al mercado europeo. Asia es muy incipiente todavía la penetración de los orgánicos. Pero es bastante mayor en relación a otros frutos. Es relevante. Sí, proporcionalmente creo que el arándano es de las frutas que tienen mayor proporción, y si comparamos con lo que pasa en el mismo Estados Unidos, también nuestra proporción es bastante más alta de orgánicos en comparación a la que ellos tienen. Ahora, en lo que llevamos de temporada, que básicamente en la zona norte, la incidencia del orgánico ha sido bastante más alta. Hasta la semana 46, cerca del 50% de lo que habíamos exportado son arándanos orgánicos. Así que va mostrando un poco el camino de dónde están las oportunidades en este negocio. Perfecto. Una pregunta para Juan. ¿Qué herramientas puede utilizar un agricultor para descartar deficiencias o problemas nutricionales en su cultivo de arándanos y cómo lo puede solucionar? Bueno, en primer lugar, la experiencia tanto del mismo productor o del asesor técnico que le ayuda en el manejo productivo en el campo. Lo primero que nosotros tenemos que identificar o descartar es que el problema sea de origen biótico o abiótico.
Si un problema biótico y está causado, por ejemplo, por alguna enfermedad, alguna plaga que está afectando a la planta y eso es lo que está generando decoloraciones o alguna anormalidad en la planta, entonces uno colecta muestras, ¿cierto? Y la lleva a algún laboratorio para que se haga el análisis respectivo y se identifique si hay algún organismo vivo que está causando ese problema. Si uno descarta el problema y dice no hay ninguna sintomatología que indique, y además se ha aplicado un programa estricto que nos asegura de que esto está sano, ¿cierto? Que no hay ningún patógeno y las decoloraciones o las anormalidades de la planta podrían responder a un problema nutricional, entonces lo que uno realiza es colectar muestras con cierto protocolo, se lleva a algún laboratorio para análisis nutricional completo, en lo posible algún laboratorio que esté acreditado, y luego se compara con estándares de referencia para esa especie y en lo posible para esa variedad. Si no existiera, por ejemplo, el estándar para el momento del muestreo, pensemos que el problema ocurre en noviembre, ¿cierto? Inicios de diciembre, y no hay un estándar para esa fecha, porque regularmente el estándar corresponde a muestreos desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero. Entonces, lo que uno sugiere es tomar muestras por contraste, es decir, colectar muestras de tejido que están afectados y colectar muestras de tejido de plantas normales. Se llevan las dos muestras al laboratorio, se analizan por separado y luego se hacen comparaciones por diferencias porcentuales. Y de esa forma nosotros podríamos detectar cuál es el problema o cuáles son los nutrientes que podrían estar generando ese problema que se traduce en una sintomatología a nivel de campo y que obviamente va a estar afectando la obtención del potencial de producción. Ujú. En el tema, volviendo al tema del control de la alopecia, ¿no es cierto?, que es tan clave y para poder lograr este system approach y poder llegar en estas condiciones, aquí siento que pocas veces uno tiene en la misma mesa, en el mismo lugar sentado, a línea que de algún modo aporta innovación para poder lograrlo, algunas fórmulas, ¿no es cierto?, ya he estado trabajando en eso, al sector privado, representando a los propios productores, a los exportadores, etcétera, en el caso de Andrés, y por otro lado Rodrigo, que está todo el ente regulador, ¿no es cierto?, del SAC y las campañas que se realizan también de concientización a nivel público. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo conjunto y también qué innovaciones se han aplicado para poder ir disminuyendo y poder ir manejando de mejor manera esta plaga. Pregunta para los tres, para que intercambien ideas. Sí, bueno, sin duda el trabajo público, privado, academia, investigación es súper relevante. En particular en el control de la OESA hemos establecido un trabajo bastante coordinado con el ámbito público, privado y particularmente con el INEA. En algún momento el INEA encabezó toda una mesa de investigación en torno al tema de la OESA. Hemos hecho algunos desarrollos en particular con distintos proyectos financiados tanto externa como internamente a través del SAC. Algunos de ellos son la liberación de un controlador biológico, como es Campoplex, que estamos realizando estudios para poder controlar en zona urbana la aloesia botrana, particularmente con el INEA también tuvimos un desarrollo con Quilamapu en relación a algunos hongos entomopatógenos. En particular también estamos trabajando con la industria, a través de FDF, con el tema de irradiación para la aloesia botrana, haciendo una investigación pionera probablemente a nivel mundial y sin duda el trabajar articuladamente para que los recursos converjan adecuadamente es muy necesario y en ese trabajo hemos estado muy coordinados las tres áreas. Yo creo que en ese sentido ha sido muy importante, Rodrigo, la participación del mundo del vino en este programa, porque recordemos que la aloesia botrana es la polilla del racimo de la vid. O sea, es una plaga que vino desde las uvas y que ha ido afectando en este caso también a los arándanos. Yo creo que ha sido muy importante contar con la colaboración y la participación del mundo de la vid vinífera, que tiene una superficie muy importante plantada en Chile, que también digamos, hace su aporte tanto con la plaga como para controlarla. Así que creo que ha sido muy importante también contar con ellos en la mesa. Perfecto. Y hay una pregunta también que teníamos aquí más técnica. Vamos a pedir si el teleprompter nos puede ayudar con una pregunta que teníamos para Juan. Y dice, ¿qué herramientas, perdón? No, esta ya la habíamos hecho. Vamos a las siguientes, por favor, preguntas. Estamos viendo en teleprompter, nos están pasando las preguntas que va haciendo el público. Para Juan Hirser, Carlos Quiroz nos dice, ¿cuál es la mejor mezcla de sustrato para el cultivo en bolsa?
¿qué opina sobre el uso de turba? ¿En qué proporción y en qué granulometría debería usarse? Una pregunta técnica. Bien, la Ahí pregunta un es productor. efectivamente bastante técnica. La respuesta exacta es no existe todavía la mejor mezcla, está en estudio. Cuando uno formula una mezcla para cultivo sin suelo, ¿cierto? Para cultivo en bolsa, no existe un único sustrato, hay que mezclar sustratos. Y lo que uno trata de buscar es un sustrato que por una parte aporte macroporosidad, es decir, que el agua y el oxígeno se muevan muy rápidamente. También otro sustrato que aporte mesoporosidad y microporosidad, es decir, que pueda retener agua para que pueda satisfacer las necesidades hídricas de la planta. Y también otro componente de sustrato que aporte nutrientes y aporte materia orgánica. Desde ese punto de vista, en términos prácticos, una fórmula que ha funcionado bastante bien es la mezcla de 40% de fibra de coco, 40% de corteza de pino, ¿cierto? Y 20% de compost o de turba. ¿Ya? Uno también podría utilizar un 10% de compost, un 10% de turba y 40% del otro sustrato anteriormente mencionado. Entonces, esa mezcla en general ha resultado bastante efectiva para hacer crecer o para permitir el crecimiento de plantas. También hay otras mezclas que utilizan perlita, una parte de fibra de coco, ¿cierto? Y otra parte de compost o de turba. La turba, dado que se pregunta, ¿cierto? En este caso, es un excelente componente del sustrato general, pero no puede ser 100% empleado, dado que la turba presenta mucha microporosidad y podría, en algunos casos, generar alguna ausencia de oxígeno. Por lo tanto, si vamos a emplear turba, la turba tiene que ser parte de las combinaciones de este gran sustrato a mezclar y como yo le indicaba, la experiencia que tenemos hasta la fecha a nivel local y también a nivel mundial indican de que esas proporciones 40-40-20 han funcionado bastante bien para la mayoría de las plantas cultivadas en sustrato. Ujú. Hace un rato atrás, ¿no es cierto? Hace una hora atrás hablamos con Andrés, justamente estuvimos conversando, una especie de entrevista, y nos hablaba también de lo que significa esta posibilidad de salvaguardia, ¿no es cierto? Esta investigación que se está realizando en este momento en Estados Unidos. Rodrigo, desde el SAC, ¿hay un rol que debe tener el SAC en esta investigación? No, bueno, sin duda el SAC no tiene un rol en particular en específico a esta investigación de salvaguarda. Obviamente nos interesa siempre estar al tanto de lo que está ocurriendo y bueno, como lo explicaba Andrés en la charla anterior, las medidas sin duda que podrían impactar, pero hay que estar tranquilo, yo creo, principalmente esta salvaguarda probablemente está más enfocada a la principal competencia que tiene Estados Unidos. Nosotros estamos en contrahemisferio, no deberíamos ser el principal foco de esta investigación. Y en ese sentido, Andrés, las salvaguardias habitualmente, ¿quién es el que debe resolverla? ¿La resuelve? Porque en algún momento tú decías, el presidente nos puede imponer esta restricción o esta otra. ¿La decide un ente técnico que trasciende de administración a administración? ¿O bien tiene importancia el que hoy en día Biden, por ejemplo, un poco más abierto al libre comercio versus un Trump? En el caso del capítulo que se está utilizando para esta investigación, que es el 201, el que es el ente técnico que hace el análisis sobre el daño que pueden estar provocando los arándanos importados y también analiza cuáles son las medidas de salvaguarda que se podrían tomar para aliviar a los productores locales. En caso que se pruebe ese daño, es el Trade Commission en Estados Unidos, que es un ente técnico que vota en las dos fases, como te mencioné anteriormente, en la fase de daño y en la fase de la salvaguarda. Y lo que hace el Trade Commission es hacer una recomendación al presidente de Estados Unidos para que tome las medidas necesarias para eventualmente aliviar, si es que se prueba, como te lo vuelvo a reiterar, todo eso tiene que probarse, pero está en las manos del presidente de Estados Unidos tomar las medidas. Puede tomar la recomendación del Trade Commission, puede no hacer nada o puede tomar otra. Pero la recomendación técnica es la que entrega el Trade Commission y la decisión final la toma el presidente. Perfecto. Esto es un milagro que posiblemente tiene que ver con el carácter virtual y de televisión, ¿no es cierto?, que tiene este seminario. Siempre en general como que en los eventos y seminarios agrícolas nos terminamos atrasando, y la verdad que hoy estamos perfectamente en el horario y tenemos incluso la oportunidad de que cada uno de ustedes o alguno de ustedes que considere que ha quedado algo en el aire pueda cerrar también y enviar un mensaje hacia quienes nos están viendo hoy día a la distancia. Parto yo, bien. Bueno, yo en realidad el mensaje creo que para los productores de arándanos
es tratar de hacer bien las cosas. Tenemos esta oportunidad que se nos abre en el System Approach de Ñuble Bio Bio, y obviamente el poder tener una buena temporada esta y ir aumentando la superficie implica hacer bien las cosas, que sí la invitación es estar muy coordinados con los SAC locales en cada una de estas regiones, y bueno, continuar en esta senda en realidad de tratar de mejorar la industria de los arándanos, en particular con un producto de alta calidad que no se requiera ser fumigado. Bien, por mi parte decir que la producción de arándanos es un constante desafío. Siempre van apareciendo nuevas problemáticas que nos van invitando a que vamos mejorando la técnica de producción. Y en este constante desafío lo tenemos que ir abordando generando conocimiento. Y para esta generación de conocimiento es de suma importancia la asociación público-privada, y que los productores siempre se acerquen a instituciones de investigación para que tomemos el desafío en conjunto. Esa es la mejor forma de poder resolver estos desafíos que a su vez nos van ofreciendo oportunidades en este constante cambio de la producción y el mercado del arándano. Y por mi parte, bueno, la industria del arándano desde que nació en Chile ha sido una industria que está abocada a exportar su producto. Y desde esa perspectiva yo creo que tanto los productores como los exportadores tienen que estar muy atentos a lo que está pasando en los mercados mundiales. Durante mucho tiempo estuvimos en una situación, yo diría, bastante solo, competíamos entre nosotros mismos en los mercados, y hoy día esa realidad cambió, y yo creo que hay que estar muy atentos a lo que está pasando con la oferta de los otros países. Mucho hemos hablado de Perú, pero también qué es lo que está pasando desde México, qué es lo que pasa de Marruecos, de Sudáfrica, etcétera. Porque las condiciones de mercado están cambiando y cambian todas las temporadas, y por eso hay que estar muy atentos. Yo creo que se ve una reacción de los productores locales en términos de la renovación de variedades, de las investigaciones que están haciendo, de los trabajos que está haciendo, por ejemplo, en línea para mejorar nuestras condiciones de producción y nuestra calidad de fruta para llegar a los mercados. Así que yo creo que hay que estar muy atento a eso, y creo que también complementándolo con lo que decía Rodrigo y pensando específicamente en los productores de Ñuble, que si bien está la oportunidad de que podamos ir generando nuevas áreas que se incorporen al System Approach, también está la posibilidad de que hay áreas que hoy día estén optando al System Approach y que a futuro puedan quedar fuera por la presencia de la plaga. O sea, si se generan nuevas áreas reglamentadas que hoy día están limpias, en la próxima temporada van a tener que volver a limpiar eso para optar al System Approach. Entonces también el llamado ahí, creo yo, a cuidar nuestras áreas limpias, hacer los manejos necesarios y tratar de mantener esta plaga lo más lejos posible para que podamos seguir exportando nuestro producto en una mejor condición, evitando la fumigación y también accediendo al mercado de los orgánicos. No hay que relajarse en ese aspecto, sin Totalmente. lugar a dudas. Yo les quiero agradecer a nombre de la Asociación de Viveros de Chile, organizadores de esta Agroplan Ñuble, agradecerles por este interesante panel, también por las presentaciones que hicieron previamente, agradecerle a Rodrigo Astete, ¿no es cierto?, con su relevante rol en el SAC, también agradecerle a Juan Hilser, investigador de INEA Quilamapu, también por el aporte técnico que nos ha dado el día de hoy, que contestó preguntas también súper interesantes, y por otro lado también poder agradecerle a Andrés Armstrong desde el comité justamente de arándanos, que también se dedica, entre otras cosas, también a promover en el mundo también lo que es el arándano como este fruto también tan espectacular en sus propiedades nutricionales y de todo tipo para la salud también, etcétera. Así que muchas gracias a ambos, y a quienes nos están escuchando. Nos vemos también y que nos están viendo en un poco más de una hora más con los siguientes paneles de la tarde, donde vamos a estar hablando, entre otras cosas, del avellano europeo, con un panel súper potente también, con esta especie de niña bonita que viene ingresando desde hace algún tiempo en distintas regiones del país, pero también con potencia en la región del Ñuble. Nos vemos más rato.